Vení a disfrutar de la 10ª edición de 5 O'Clock Tea en La Cumbre. Charlas, degustaciones, clases magistrales, más de 40 expositores en un solo lugar. 18, 19 y 20 de julio en Sala Carafa, Pasaje Tazano 55, La Cumbre, latiendo en el corazón de las sierras de Córdoba. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. El gobernador Martín Yarlora encabezó la presentación de la obra de pavimentación de la ruta provincial E64 entre la colectora de la autopista Córdoba-Carlos Paz y la localidad de La Calera. El superávit en Córdoba tiene rostro humano. El superávit en Córdoba sirve para el progreso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Fórum. Estamos aquí como cada martes, pasadito, un poquito a las 14 y 2 minutos, exactamente en vivo, por la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión, nuestras vías de streaming también por YouTube, para acompañarlos durante la próxima media hora para hablar un rato de política. Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi? Muy buenas tardes para vos, para la gente. Bueno, hoy con un invitado en piso nomás que presentaremos luego de la misma pausa. Ya anticipamos que es Pablo Carro, uno de los candidatos a diputado del actual, cuyo mandato finaliza ahora en diciembre y que pretende renovar a partir de estas elecciones de medio término en el mes de octubre, ¿sí? Y también estaremos con otro candidato que no está ejerciendo actualmente, que es Josué Pavlevich, que es Plevich, me corrijo, Plevich, que es candidato del FITU, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Sí, bueno, se viene para ver, el país está convulsionado por las elecciones de Buenos Aires de mañana. Sí. Sobre todo, Andy, pensando en que si bien a nosotros nos afectan directamente, son como una especie de medición también para el gobierno nacional y para todas las fuerzas políticas con respecto a lo que pueda pasar en el principal distrito de la Argentina, en lo que van a ser después las elecciones de octubre, ¿no? De las que vamos a estar hablando un ratito. Pero teniendo en cuenta la dimensión que tiene Buenos Aires en cuanto a cantidad de diputados, cantidad de electores y demás, son importantes y son una especie de medición. Sí, además con los antecedentes inmediatos que tenemos del accionar del gobierno y de algunos de los integrantes de la cúpula de poder del gobierno nacional en los últimos 15 días, en una sucesión de errores, a mi consideración, no forzados, que lo ponen en un contexto de elecciones, sí, en una instancia de mucha incertidumbre, ¿no? Sí, sí, de una debilidad con respecto a lo que se podía esperar hace 2 años atrás. Andy, si vos ponés que tu único valor es la economía, no te importa nada, y además y combatir la corrupción, y de golpe no solo no combatir la corrupción, sino que la tenés adentro, y la economía también te empieza a flaquear, digamos, sí, sí. No tenés por dónde agarrarte, te empiezan a pegar en tus líneas de explotación. Y eso creo que es lo que ha pasado, ¿no? Bien, pausa y a la vuelta Pablo Carro con nosotros. Vení a disfrutar de la 10ª edición de 5 O'Clock Tea en La Cumbre. Charlas, degustaciones, clases magistrales, más de 40 expositores en un solo lugar. 18, 19 y 20 de julio en Sala Carafa, Pasaje Tazano 55, La Cumbre, latiendo en el corazón de las sierras de Córdoba. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom.
El gobernador Martín Yarlora encabezó la presentación de la obra de pavimentación de la ruta provincial E64 entre la colectora de la autopista Córdoba-Carlos Paz y la localidad de La Calera. El superávit en Córdoba tiene rostro humano. El superávit en Córdoba sirve para el progreso. Y yo siempre digo algo. Los que somos del interior lo sabemos perfecto. Pero cuando vos no tenés un camino y no podés llegar, es un pueblo que pierde su potencialidad. Ese es el valor de la infraestructura. Los cordobeses vamos por ese camino. Seguimos haciendo infraestructura. Y por eso somos Córdoba. Con tu apoyo, seguimos haciendo Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Declaramos la emergencia ambiental. Nos pudrieron los ríos y el lago de la ciudad. Esta declaración ha sido avalada por dictámenes de profesionales con conocimiento específico en esta materia, en la cual expresan que hay un posible riesgo potencial de daño a la salud pública y al ambiente de la región. Villa Carlos Paz en Soledad es el único municipio de la región que permanentemente invierte en obras de cloacas. Estamos llevando adelante una obra emblemática de cloacas que va a beneficiar a más de 10.000 vecinos del Distrito Oeste, que se van a sumar al 67% de la población que ya tiene el servicio. Queridos vecinos, hoy es un día histórico. Reasumimos el servicio integral de cloacas de Villa Carlos Paz y para la región. Cumplimos. Vamos a reducir el 50% de la tarifa integral de agua y de cloaca comparándonos con lo que cobraría la cooperativa integral. Hemos puesto fin a 10 años de ilegalidades, de corrupción de estos delincuentes, de los dirigentes de la cooperativa integral, que con el apoyo de la casta corporativa local integrada por los sectores del kirchnerismo y la mayoría de la dirigencia de la oposición. Durante 10 años, estos delincuentes nos cobraron en forma indebida más de 54.000 millones de pesos. Hoy necesitamos una inversión mínima que supera los 2.000 millones de pesos para poner en funcionamiento el sistema de diques locales de Villa Carlos Paz. Muy bien, 8 minutos, estamos en vivo con el diputado y candidato también por Fuerza Patria, Pablo Carro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bien. Bueno, hablamos un poquito acá, un poco en la previa. Está muy convulsionado, ¿no? Y yo decía, compartí con Andy una idea de que, digamos, el gobierno decía que iba a arreglar la economía. De hecho, se jactó Milei en los últimos meses de decir, tenemos el mejor ministro de Economía de la historia, somos el mejor gobierno de la historia, bajamos la inflación. La inflación empezó a subir un poquito. Hoy escuchaba a algunos economistas que no se los puede calificar de izquierda, decir, cuadriplicaron la base monetaria, con lo cual esto también va a seguir trayendo problemas, se tomó nueva deuda, con lo cual la economía no está. Dijeron, venimos a combatir la corrupción porque los políticos son todo casta, todo corrupto, la mitad de la casta está dentro de la libertad avanza y sigue habiendo corrupción, digamos. Bueno, parece que el gobierno hace agua por todos lados. Está como en su peor momento, efectivamente, como decías vos, ¿no? Por las mismas propuestas de Milei, fracasó en sus propios términos. Digo, decía que iba a dolarizar, que no ocurrió, o que iba a cerrar el Banco Central, o que la economía debía funcionar de manera libre, y a través del Banco Central hoy está operando a través del dólar futuro. Como decís vos, hoy no hay emisión, pero si tomás deuda que tenés que pagar, es una inflación diferida. Finalmente, en algún momento eso va a llegar, porque los pesos para pagar de algún lado van a tener que salir. Y al mismo tiempo, esto no solo no logran cumplir con su propia idea económica, sino que en términos políticos es un desastre. No solo por el maltrato a la gente, sino que encima allí donde peor tratan a la gente es donde se están robando la plata. Entonces, es una conjetura que yo tomo. Tal vez estén resignando otros dogmas que habían instalado, qué sé yo, corrupción y otros, pero pretenden no resignar el económico, ¿no? Esa variante que pretenden sostener todavía, ¿es la única que les queda?
Y sí, pero a esta altura ya es como la Alianza, me acuerdo, ¿no? Cuando la Alianza decía no vamos a tocar la convertibilidad, sí, y era como a abrazarse a lo que te va a hundir, porque sostener este modelo económico sin... El dólar está muy barato, eso todo el mundo lo sabe. La economía no produce dólares. Los dólares que entran son... Estamos caros en dólares, con lo cual... Estamos caros. Los dólares que entran son porque pedimos préstamos. Esto está lamentablemente condenado al fracaso económico. Todavía hay mucha gente que se aferra a la esperanza de que al menos en la economía pueda cumplir con lo que prometió, pero la verdad que está muy difícil. Eso te iba a decir, porque quizás un gobierno joven, entre comillas, tiene, el otro día vimos unas estadísticas la semana pasada, y si bien cuando aparecía la palabra Milei que contestaba la gente, algunos decían corrupción, esto, lo otro, pero había una palabra grande, esperanza todavía, entre el reportado de la gente. Vi ese trabajo. Claro, entonces es como que todavía hay gente que dice, no, esto no puede ser cierto, no puede estar pasando, digamos, creo que lo van a cambiar, lo van a solucionar. Sí, es una esperanza que ya... como que se va debilitando, es como la última esperanza, no es esa primera esperanza que vos decís, che, esto va a ir bien, estoy entusiasmado, vamos para adelante, sino esta es una esperanza del tipo, che, ojalá que termine cumpliendo, me quiero aferrar a eso. ¿Por qué? Porque hicimos muchos sacrificios estos 2 años, la mayoría de los argentinos la ha estado pasando muy mal, tiene que tener sentido todo ese sufrimiento y entonces todavía hay gente que se aferra a esa esperanza. ¿Los docentes universitarios la están pasando mal, la siguen pasando mal? Mirá, los docentes universitarios estamos en el piso histórico de la democracia. Hoy están cobrando exactamente menos de la mitad de lo que cobrábamos cuando se fue Cristina en el 2015, es decir, menos de la mitad. Hoy tendría que haber un aumento. Para volver a diciembre del 2013, sí. Perdón, del 2014. Me equivoqué. Cuando asumió Milei haría falta un 45% de aumento. Pero para volver a cuando estábamos con Cristina tendría que haber un 100 y pico % de aumento. Es decir, un retraso fenomenal. Agregale a eso la falta de becas para los estudiantes, para la formación, el CONICET está en una situación terrible y en Córdoba en particular todo lo que es el ecosistema científico-tecnológico, CONAE, INTI, INTA, fabricaciones militares, sí. FADEA, está todo para atrás. Pablo, ¿en Córdoba hay 3 peronismos o hay uno que no lo es? Bueno, ¿O hay 2 que no lo son? Mira, en Córdoba hay muchas listas, pero el PANAL pone 2. Eso te lo describiría así. El PANAL presenta una lista por derecha con Juan Schiaretti, su voto tradicional, tratando de buscar lo que siempre expresó el cordobesismo, y presenta otra lista por izquierda con Natalia. A mí me parece que si no hubiera sido que ellos todos ellos votaron por la eliminación de las PASO, estarían dirimiendo los lugares en la lista a través de las PASO. Hoy tienen que explicar por qué están separados y entonces aparecen diferencias que nunca existieron. Digo, Natalia dice que ahora tiene diferencia con Schiaretti. ¿Ustedes creen que Schiaretti en los últimos 15 años o en los últimos 2 cambió? Para mí es el mismo tipo, con las mismas ideas. Y si vos ves el comportamiento de ellos en el Congreso, es siempre la misma lógica. Yo me paro, vos te bajás, te sentás, se corre. Son 6, pero tienen un juego. Porque si vos me decís, che, votó siempre de esta manera, vos decís, acá hay una conducta. Cuando vos ves, se para, se baja, sale, viene, yo veo una cosa que es de acuerdo. No se pusieron de acuerdo las listas, pero sí tienen un acuerdo general. Perdón. ¿Y sienten que Natalia de la Sota les quita a la lista de Fuerza Patria eventuales votantes o que Natalia de la Sota en todo caso le quita al cordobesismo? Y está metida ahí como el fiambre, ¿no? El jamoncito del sándwich, hay que ver cómo logra, porque defendemos Córdoba, Córdoba es Juan, es la misma incluso desde el punto de vista comunicacional, es lo mismo. Me parece que de los dos carecen de proyecto nacional. Para que Córdoba le vaya bien necesitamos un proyecto nacional que genere las condiciones para que Córdoba avance. Te digo 4 cosas que son centrales para mí. Turismo, que Córdoba es la capital nacional del turismo nacional, todo el mundo se va afuera, anda, pasea por las sierras, un desastre. La industria automotriz, la industria en general, pero 8 de cada 10 autos que se venden son importados. Las autopartistas de Córdoba, bien, gracias. El campo. Con Cristina el campo ganaba mucho más, aún con retenciones más altas. Hoy las retenciones están bajas, pero como el costo general de producir
Es caro, están mal, se están quejando. Y después lo que decíamos antes, el complejo científico-tecnológico. Es decir, vos fíjate, estas 4 áreas dependen mucho más de lo que hace el gobierno nacional que de lo que hace la provincia. Y la provincia le dio las herramientas para que el gobierno nacional hiciera semejante desastre. Después me parece que en el último rato todos son opositores. Se lanzó la carrera de opositores por las elecciones. A mí mucho me cuesta creerles, ¿qué querés que te diga? Algunas votaciones con Natalia hemos coincidido, en algunas no hemos coincidido, para nosotros votaciones importantes. Pienso en ludopatía o pienso en la emergencia ambiental para Córdoba, cuando teníamos los incendios. Cuando los temas colisionan un poco con los intereses del panel, ahí yo los veo todos juntos. Y te agrego, conflicto de los docentes en Córdoba o los trabajadores de la empresa de energía eléctrica o los judiciales o los estatales mismos, todos han estado en conflicto este año y yo no he escuchado de los representantes ni de Natalia ni del oficialismo nada al respecto. Bien. Los únicos que estuvimos siempre acompañando a los trabajadores somos nosotros. Y digo esto porque es fácil ir al CONICET a decir acá apoyamos y acompañamos esto porque depende del gobierno nacional, pero cuando te despiden a los médicos y los enfermeros en la maternidad, en el polo sanitario, que fueron los que pusieron el cuerpo durante la pandemia, ahí no los escuchás. Así que para mí está claro que en estas elecciones verdadera oposición es la nuestra. Pablo, ¿cómo se hace para convencer a una provincia que no tiene un fuerte arraigo relacionado con el kirchnerismo, para tildarlo de alguna manera, con el peronismo nacional, de que ustedes pueden corregir los errores del pasado? Porque digo, errores deben haber tenido una autocrítica y por algo la gente no los volvió a elegir, sí, más allá del gobierno de Alberto, que tuvo muchas complicaciones externas e internas también. Digo, ¿por qué lado lo convencen? ¿Qué tienen para ofrecer Fuerza Patria? Coincido, ¿no? Macri traicionó, Alberto defraudó. Él no cumplió con su contrato electoral. Yo mismo hice en Córdoba campaña con él y él decía, entre los docentes y los bancos elijo a los docentes, entre los jubilados y los bancos elijo a los jubilados, y lo que se la llevaron en pala fueron los bancos, los jubilados y los docentes para atrás. Aunque tuvo sus aciertos, para mí el manejo de la pandemia, el primer tiempo fue acertado, su política internacional fue buena, la recuperación económica fue buena, pero la distribución de riqueza fue muy mala, y entonces eso no llegó a los bolsillos. Y me parece que eso hizo que terminara llegando el loco de Milei. A mí me parece que nosotros hemos mostrado estos 2 años que claramente lo de Milei no va y que había que estar en contra, defendiendo a los jubilados, al sector de discapacidad, a las universidades, en general a la producción. Me parece que nosotros tenemos que hacer una autocrítica. Yo habitualmente la hago, estos señalamientos que hice, y podríamos decir otras cosas más. Y después esa relación de Córdoba con el kirchnerismo en general, que no fue buena. Alberto asumió y puso toda la guita que se debía de la caja de jubilaciones, se inauguró la obra sanitaria más grande de Córdoba, en Bajo Grande, ya estaba como que ya está marcado, estigmatizado, es muy difícil de remontar eso. Ahora igual tenemos un electorado que es importante en Córdoba y me parece que lo nuestro es crecer en esa dirección. Esta vez tomamos la decisión de armar la lista en Córdoba, no sin resistencia, no sin pelea, pero me parece que son los pasitos que nosotros tenemos que ir dando para que nuestra fuerza vaya creciendo. La última de mi parte, y son 2 en una en realidad, Pablo. Recién Santiago dijo peronismo nacional. ¿El peronismo sigue siendo nacional y la cabeza sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner? Y la pregunta sobre ella es, ¿le favorece a ese peronismo, si es eventualmente nacional, que sea Cristina Fernández condenada y presa por corrupción? Mira, ¿el peronismo es nacional o no es peronismo? El Partido Justicialista en Córdoba se parece a un partido provincial. Yo también lo he dicho en otras oportunidades. Eso no sirve, un peronismo provincial me parece que no existe. Ahora, un peronismo manejado a comando de Buenos Aires tampoco existe. Claro. Nosotros tenemos que encontrar un punto medio en el cual el peronismo participe del proyecto nacional con sus propias características y con sus demandas. Hoy la que dirige, que está al frente del Partido Justicialista, es Cristina. Y si no la hubieran condenado en este juicio aberrante y por lo tanto haberla proscripto, este domingo le estaría dando una paliza
a Milei. Yo creo que es nuestra dirigente más importante. Para nosotros, yo no la llevo como una cruz que cargo, sino como un estandarte, aún de futuro, porque vos fíjate que dentro de nuestro espacio es Cristina y tal vez Juan Grabois los que tienen ideas de futuro bastante más claras, ¿no? Cuando ella habla de una nueva estatalidad o de que hay que revisar y lograr que el Estado sea eficiente. No, Kicillof me parece que encarna en persona el futuro de nuestro espacio. Lo decía en términos de proyección de ideas. Con Axel lo que tenemos es la demostración de que se pueden llevar esas ideas a la práctica y hacer un buen gobierno, aún en un frente a un gobierno nacional muy adverso, ¿no? Que como te decía, igual que para Córdoba, si el gobierno nacional te tira para atrás, es muy difícil que la provincia logre salir adelante. Aún así, Axel está haciendo un gran gobierno y yo creo que el domingo vamos a ganar las elecciones en provincia de Buenos Aires y eso nos va a dar aire en todo el país, a Fuerza Patria. Pablo, muchísimas gracias por tu presencia. Un gustazo. Bien, pausa y a la vuelta vamos a hablar con un candidato a diputado que trabaja como delivery, pero es mucho más que eso, ¿sí? Por eso esta semblanza muy breve, porque además tiene cuestiones, conceptos para explayarse aquí con nosotros. Más allá de la cuestión curiosa, ¿no? Sí, de claro. que sea así. Pausa y volvemos. Vení a disfrutar de la 10ª edición de 5 O'Clock Tea en La Cumbre. Charlas, degustaciones, clases magistrales, más de 40 expositores en un solo lugar. 18, 19 y 20 de julio en Sala Carafa, Pasaje Tazano 55, La Cumbre, latiendo en el corazón de las sierras de Córdoba. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. El gobernador Martín Yarlora encabezó la presentación de la obra de pavimentación de la ruta provincial E64 entre la colectora de la autopista Córdoba-Carlos Paz y la localidad de La Calera. El superávit en Córdoba tiene rostro humano. El superávit en Córdoba sirve para el progreso. Y yo siempre digo algo. Los que somos del interior lo sabemos perfecto. Pero cuando vos no tenés un camino y no podés llegar, es un pueblo que pierde su potencialidad. Ese es el valor de la infraestructura. Los cordobeses vamos por ese camino. Seguimos haciendo infraestructura. Y por eso somos Córdoba. Con tu apoyo, seguimos haciendo Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Más de una vez, los pozos de las rutas nacionales que cruzan Córdoba se tragaron. La producción, el trabajo, la educación, la salud, tu seguridad y hasta la vida. Donde la nación frenó, Córdoba decide avanzar. Con decisión y recursos propios, estamos listos para dar inicio y ejecutar las obras abandonadas en la Ruta Nacional 19. Aunque todavía falta que el Gobierno Nacional concrete la transferencia formal de estos tramos, Córdoba ya tiene el rumbo y la capacidad para hacerlas realidad. No entienden que las obras terminan siendo la máquina y el factor del progreso. Es mucho más lo que Córdoba pone en la Argentina que lo que la Argentina se pone. Con tu apoyo, Córdoba no para. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Desde la dirigencia cooperativista y el sindicato CIPOS quisieron imponerle a los carlospacenses 48 empleados, el doble de lo necesario para operar el servicio. También querían impactar en 1.000 millones de pesos más anualmente de lo que era el recurso humano necesario. Nosotros del municipio solo aceptamos 23. Carlospacenses, reafirmemos nuestro compromiso con nuestra identidad, nuestro ambiente, nuestra comunidad. El gobernador Martín Yarlora presentó 600 nuevas motocicletas para la policía de Córdoba para reforzar las tareas de patrullaje preventivo tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial. Sigamos trabajando juntos. Recuerden que nosotros
Somos la esperanza de que la sociedad progrese. Sigamos dándole el combate a los delincuentes. Yo, como digo siempre, quiero los delincuentes tras la reja. No me gusta ver los vecinos tras la reja. Y depende de ustedes. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Declaramos la emergencia ambiental. Nos pudrieron los ríos y el lago de la ciudad. Esta declaración ha sido avalada por dictámenes de profesionales con conocimiento específico en esta materia, en la cual expresan que hay un posible riesgo potencial de daño a la salud pública y al ambiente de la región. Villa Carlos Paz en Soledad es el único municipio de la región. Muy bien, último tramo de esta edición de Fórum aquí este día viernes y estamos ya con Josué Plevich. Él es candidato por el FITU, candidato a diputado por el FITU. Sí, los saludamos por el frente izquierda, vale la aclaración. ¿Cómo estás, Josué? Andy y Santiago te saludan. Buenas, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, decíamos en la previa a este diálogo, antes de la pausa, que vos trabajás como delivery. Que fue un dato que circuló, que se viralizó, claro está, cuando se conocieron las listas, pero que vos tenés además una tarea como dirigente en la rama estudiantil. ¿Esto es así, Josué? Sí, así es. Primero que nada, gracias por la difusión en su momento con el tuit de la candidatura, eso ayudó muchísimo. Y sí, es así. Yo, bueno, como muchos estudiantes de la universidad, formé parte del proceso el año pasado en defensa de la educación pública, que peleábamos ahí por los salarios de nuestros docentes, por el presupuesto para las universidades y, bueno, en conjunto con un montón de otros compañeros, compañeras en asambleas, con clases públicas, festivales, o las tomas de las facultades. Y aparte, bueno, como muchos otros estudiantes también, contrario a lo que decía el gobierno el año pasado, que éramos todos hijos de ricos, laburo, tengo, bueno, con amigos tenemos un emprendimiento de foto y video que, bueno, intentamos sobrellevarlo en medio de la crisis con lo que cuesta conseguir laburo y clientes. Y aparte de eso, laburo, bueno, de delivery a la noche en un local gastronómico y de vez en cuando también. Ahora, por ejemplo, que necesito plata para llegar a fin de mes, arreglar la moto, me mando el mediodía con las aplicaciones también. Bien, Josué, ¿y cuál es la idea por la cual vos decidiste, o por qué se pelea, digo, desde el FITU, por lo cual vos decidiste, primero, presentarte como candidato y otra, decidir de ir por la izquierda? Bueno, yo soy militante de la izquierda, soy parte del partido de Miriam Bregman, Nicolás del Caño a nivel nacional, Laura Vilches acá en Córdoba. Y bueno, la idea de nuestras listas están integradas por laburantes, referentes de distintas luchas, estudiantes, ¿no? O sea, nosotros intentamos expresar en nuestras listas una realidad mucho más cercana a la de la mayoría de los trabajadores, de estudiantes, de la gente de a pie como uno, que, bueno, en un momento tan alejada de la política de la gente, nos parece que es fundamental para llevar los reclamos justamente desde abajo a que se escuchen en el Congreso. Y por eso, bueno, es mi candidatura, como la de muchos otros compañeros y compañeras. José, bueno, Liliana Olivero, que encabeza la lista, es jubilada. José, el gobierno nacional dice que sacó 12 millones de la pobreza, digo, algo así, ¿no? ¿Qué es lo que ven ustedes en la calle? Digo, a ver, estás todo el día en la calle, la universidad, tu laburo, te permite tener contacto con mucha gente. ¿Esto es así? ¿No es así? No, no es así. Está claro que no, esos datos no se condicen con la realidad, porque es cada vez más la gente que le cuesta llegar a fin de mes. Yo creo que se nota muchísimo, sobre todo en el rubro del delivery, ¿no? El trabajo en aplicaciones, que somos cada vez más, que estamos en las calles repartiendo por, bueno, cada vez menos plata, ¿no? Porque al ser cada vez más laburantes, gente que nos quedamos sin trabajo, juventud que, bueno, podemos acceder a trabajos de este tipo, o incluso docentes, trabajadores de la salud, jubilados que salen a hacer trabajo con las aplicaciones como Uber, por ejemplo. Bueno, somos cada vez más, la demanda es cada vez menos, entonces las tarifas también son cada vez más bajas y terminamos siendo un montón de trabajadores compitiendo por una cantidad cada vez más limitada de viajes, ¿no? Entonces, bueno, eso es por lo menos en el rubro, pero después la realidad es cada vez más dura. Digo, yo tomaba de ejemplo que fue hace ya un mes, la noticia de las colas que había frente a una clínica ahí acá en Córdoba capital, que eran cientos de personas buscando laburo
eso da cuenta de una realidad que es cada vez más difícil para las mayorías populares, para los laburantes, de llegar a fin de mes, y que en Córdoba, por ejemplo, el 50% de los trabajadores en general somos informales. Claro. Pero Josué, esa cifra en la juventud, las mujeres son cada vez más, ¿no? Josué, hacía referencia a que el FITU está integrado por trabajadores para empatizar con votantes, tal vez. Tengo dos preguntas sobre esto. Primero, que en los otros partidos que tienen sus listas no hay trabajadores, eso por un lado. Y lo otro es, ¿por qué si empatizan? De hecho, doy fe de que acompañan muchos de los reclamos in situ que realizan trabajadores. ¿Por qué después, incluso esos mismos trabajadores que son acompañados por estas organizaciones que integran el Frente de Izquierda y las otras, no los acompañen con el voto? Bueno, en primer lugar, por la primera parte de la pregunta, vos me preguntabas... Si las otras listas tienen trabajadores, ¿no?, reales. Sí, yo creo que puede haber algunos ejemplos aislados, no conozco por ahí todos los integrantes de todas las listas, pero creo que lo fundamental no solamente que nosotros somos todos laburantes en las listas, sino además que permanentemente nos oponemos a las distintas medidas de ajuste que afectan a los laburantes, ¿no? Eso yo creo que es algo que coherentemente hemos sostenido gobierno tras gobierno, no solamente ahora con Milei, también cuando los gobiernos anteriores ajustaban a los jubilados, ahí estábamos sin importar el signo político, mantenemos la independencia política de cualquier gobierno, de cualquier gestión necesaria para estar siempre del lado de los laburantes, de los sectores más afectados, y yo creo que es algo que nos distingue, y planteamos de hecho un cambio radical, ¿no? Tanto desencanto hay con las ideas, con los gobiernos pasados. Bueno, nosotros tenemos ideas nuevas y tienen que ver con un gobierno de los trabajadores desde abajo. Apostamos a su organización y los convocamos a todos, no solamente a que acompañen en estas elecciones para fortalecer las bancas de diputados en el Congreso, sino también a que la gente se sume, se organice, nos acompañe, que demos pelea en todos los lugares donde se estén organizando trabajadores despedidos, en cada fábrica, en las facultades, ahora que tenemos un desafío enorme también. Yo creo que a lo mejor electoralmente muchas veces la gente, bueno, ve que somos una alternativa chica y opina que no es suficiente, pero nosotros apostamos a construir esta alternativa con todo y también a convocar a todos los sectores que quieran a construir una organización con estos principios de independencia de los laburantes. Imagínense si tuviéramos un partido que no solamente estemos en las calles cuando hay que estar, sino que podamos presentar una alternativa política con trabajadores industriales, con trabajadores de servicios precarizados como yo, con estudiantes, mujeres, disidencias, etcétera, que planteemos una alternativa. Bueno, eso nosotros lo estamos poniendo en discusión también porque sabemos que hay mucha gente desilusionada con el peronismo, por ejemplo, ¿no? Acá en Córdoba el socialismo, bueno, no es una alternativa para nadie, y tampoco aquellos que dicen que acompañan a los trabajadores no lo vemos en las luchas, ¿no? Entonces toda esa gente que quiera por ahí apostar a una alternativa política diferente, los invitamos a discutirlo. Queremos poner en pie un partido de trabajadores que sea más amplio que lo que es la izquierda hoy, de millones. Y bueno, eso es un mensaje. Después yo creo que por ahí puede verse que una cosa son las urnas, pero después también hay que ver la realidad social. En Córdoba se le pinta mucho de derecha por las elecciones en el 2023, que sacó un buen porcentaje Milei en esas elecciones, pero después tenemos fenómenos como las movilizaciones del movimiento universitario, con decenas de miles de estudiantes. Sí, la marcha de la gorra, el 24 de marzo, sí, es cierto. Y muestran otra cosa, ¿no? Córdoba no es toda de derecha tampoco. Bien. Josué, gracias por este contacto, ha sido muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Josué Plevich, candidato a diputado por el FITU. ¿Sí? Bien, Andy, con estos dos diputados, candidatos a diputados en el día de hoy, cerramos un poco esta primera ronda que vamos a empezar a tener seguramente ya de manera intensa hasta lo que va a ser las elecciones del 26 de octubre. El lunes se conoce la boleta única definitiva de Córdoba, con algunos cambios. Le sacaron el alfajor a Tatín. Sí, porque hizo una presentación Arcor. Sí. Y además... Era un candidato libertario que le dicen alfajor Tatín y había puesto el alfajor, tal cual como es, en su logo. En vez de poner el nombre, había puesto el alfajor y Arcor se lo hizo sacar. Claro está. Así que... hubo requerimiento para que la lista sea más amplia, así aceptó la justicia electoral, pasa de 44 centímetros a 66, y después, o al menos está en análisis esto. Sí, lo otro, la Libertad Avanza había reprochado que había, como había otros candidatos libertarios, con el color violeta.
Los pasaron a blanco. Que podía confundirse. Bueno, hay solo 2 violetas, que es el de Spachesi y el de La Libertad Avanza. Los otros han pasado a blanco. Algunas modificaciones, seguramente la semana que viene ya estaremos mostrando la boleta definitiva. Gracias por estar de otro lado. Nos vamos en esta semana que viene. Aquí estaremos. Chau, chau.